Hay ciudades que parecen diseñadas para recordarte quién eres. No quién puedes ser, sino quién eres. San Cristóbal era esa clase de ciudad. Una ciudad pequeña, donde los sueños grandes se sentían demasiado ruidosos, demasiado incómodos, demasiado diferentes. Sara tenía 22 años y una energía que no cabía en ninguna de las cajas que la gente intentaba ponerle encima. No era la hija obediente que se casaría joven. No era la estudiante brillante que se iría a la capital. Era algo más difícil de definir, y eso, en San Cristóbal, era casi una ofensa. Vivía en una casa pequeña con su madre, una mujer que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas para que Sara pudiera tener algo propio. No era una vida fácil, pero era una vida con dignidad. Y su madre, con sus manos cansadas y su corazón enorme, siempre le decía lo mismo: hija, no sé qué tienes adentro, pero es grande. Cuídalo. Sara no siempre entendía esas palabras, pero las guardaba. Las guardaba en ese lugar del pecho donde uno guarda las cosas que no puede explicar pero tampoco puede soltar. De día trabajaba en una papelería, atendiendo a los mismos clientes de siempre, vendiendo los mismos cuadernos, los mismos bolígrafos, las mismas tarjetas de cumpleaños. De noche, sin embargo, Sara se convertía en otra persona. Se sentaba frente a su computadora vieja, la pantalla con una pequeña grieta en la esquina derecha, y creaba. Diseñaba. Escribía. Grababa videos cortos con su teléfono apoyado en una pila de libros porque no tenía trípode. Editaba con aplicaciones gratuitas que a veces se colgaban y hacían perder horas de trabajo. Nadie sabía bien qué estaba haciendo. Y eso era parte del problema. Su vecina, la señora Amparo, una tarde la detuvo en la calle con esa sonrisa que no es sonrisa sino advertencia. Sara, mi amor, ¿qué es eso que haces tanto en la computadora? ¿No sería mejor buscar algo más estable? La palabra estable sonó como una sentencia. Como si soñar fuera una forma de inestabilidad mental. Y Sara sonrió, porque había aprendido a sonreír cuando quería gritar. Pero había alguien que sí entendía. O al menos, lo intentaba. Lina tenía 24 años y llevaba 2 años vendiendo productos artesanales en Etsy. Bolsas tejidas a mano, marcos decorados con flores secas, velas con aromas que ella misma combinaba en su cocina como si fuera una alquimista moderna. No ganaba una fortuna, pero ganaba suficiente para sentirse libre. Y para Lina, la libertad siempre había valido más que la seguridad. Lina y Sara se conocían desde la secundaria. Eran amigas de esas que no necesitan hablar todos los días para saber que están ahí. El tipo de amistad que resiste el silencio porque está construida sobre algo más profundo que la conveniencia. Una tarde de octubre, Sara llegó a casa de Lina con esa mirada que tenía cuando algo le bullía adentro y no encontraba cómo sacarlo. Se sentó en la mesa de trabajo de Lina, entre hilos de colores y frascos de fragancia, y dijo: creo que voy a hacer algo. No sé bien qué. Pero algo. Lina dejó de enrollar el hilo que tenía en las manos y la miró. ¿Qué clase de algo? Un proyecto digital. Algo que la gente de aquí no haya visto. Algo que los haga detenerse. Que les haga sentir curiosidad. Que los enganche sin que sepan exactamente por qué. Hubo un silencio. Un silencio bueno, de esos que significan que alguien está pensando en serio lo que escuchó. ¿Tienes miedo?, preguntó Lina. Sara tardó un momento. Sí. Bien, dijo Lina, y volvió a su hilo. Significa que importa. El proyecto comenzó como un susurro. Sara creó una cuenta nueva, sin nombre real, sin cara visible al principio. Solo publicaba pequeñas piezas de contenido. Un texto corto aquí. Una imagen cargada de significado allá. Un video de 15 segundos donde una voz, la suya, pero distorsionada suavemente, contaba algo cotidiano de una manera que parecía profunda. No revelaba quién era. No explicaba qué vendía.
No pedía nada. La gente comenzó a seguirla sin saber bien por qué. Eso era exactamente lo que Sara quería. En San Cristóbal, la noticia de que alguien estaba publicando cosas raras pero hermosas en Internet empezó a circular como suelen circular las cosas en los pueblos pequeños, con susurro, con especulación, con esa mezcla de fascinación y desconfianza que la gente siente cuando algo escapa a su comprensión. Nadie sabía que era Sara. Y Sara, mirando los números crecer despacio pero con constancia, sentía algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Sentía que iba en la dirección correcta. Pero los comienzos rara vez son dulces del todo. Porque al mismo tiempo que sus seguidores crecían en silencio, en su vida real las miradas seguían siendo las mismas. El trabajo en la papelería. Los comentarios de la señora Amparo. La pregunta eterna de su tía favorita, ¿y el novio? ¿Para cuándo? Y había algo más. Algo que Sara aún no nombraba, pero que sentía como una sombra detrás de ella. Se llamaba Camila. Camila había sido su compañera de clase durante años. Inteligente, simpática cuando quería, y con esa clase de seguridad que en realidad esconde una profunda inseguridad. Camila siempre había competido con Sara sin que Sara se lo pidiera. Y cuando vio que algo estaba pasando, que algo alrededor de Sara empezaba a moverse, algo en ella se encendió. No era admiración. Era algo más oscuro. Pero eso vendría después. Por ahora, en ese octubre fresco de San Cristóbal, Sara se sentaba frente a su pantalla con la grieta en la esquina y seguía creando. Noche tras noche. Con constancia silenciosa. Con una fe que todavía no tenía nombre pero que ya tenía raíces. Y en algún lugar entre los hilos de colores y los frascos de fragancia de lina, entre los comentarios anónimos de desconocidos que escribían esto me llegó al alma. Entre el cansancio de la papelería y la energía que nacía de crear algo propio, Sara comenzaba a entender una verdad que muchos nunca aprenden. Que los sueños no piden permiso para crecer. Solo piden que no los abandones cuando todavía son pequeños. Hay una etapa en todo proyecto que nadie te cuenta. No la encuentras en los tutoriales. No aparece en las historias de éxito que la gente comparte cuando ya todo salió bien. Es esa etapa donde ya empezaste, ya diste el primer paso, ya te comprometiste con algo, y sin embargo el mundo a tu alrededor sigue igual. Como si nada hubiera cambiado. Como si tú fueras la única que podía ver lo que estaba creciendo. Sara conocía esa etapa muy bien. La vivía cada mañana cuando sonaba el despertador y tenía que dejar su mundo creativo para volver a la papelería. La vivía cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba y ella respondía bien porque explicar la verdad habría tomado demasiado tiempo y demasiada confianza que no siempre estaba dispuesta a dar. Pero los números seguían creciendo. Despacio, sí. Pero con una consistencia que empezaba a sentirse como algo real. Fue en esas semanas cuando Sara tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Decidió colaborar con Lina. No fue una decisión complicada en papel. Lina tenía productos hermosos, hechos a mano, cargados de esa autenticidad que la gente en Internet busca desesperadamente entre tanto contenido fabricado y falso. Y Sara tenía algo que Lina todavía no había logrado construir sola, una audiencia con curiosidad activa, una comunidad pequeña pero comprometida que esperaba cada publicación como si fuera una carta personal. La idea era simple pero poderosa. Sara empezaría a revelar su identidad de manera gradual, no de golpe, sino como quien abre una puerta despacio para que la luz entre sin cegar. Y en ese proceso de revelación, los productos de Lina aparecerían de manera natural, integrados en la historia, no como publicidad sino como parte del mundo que Sara estaba construyendo. La primera vez que mencionó uno de los productos de Lina, fue casi sin querer. Grabó un video corto donde mostraba su espacio de trabajo nocturno, esa mesa pequeña con la computadora con la grieta, los apuntes llenos de flechas y palabras subrayadas, y en una esquina, casi fuera de cuadro, una vela de Lina con su aroma a madera y vainilla. Alguien en los comentarios preguntó,
¿de dónde es esa vela? Y Sara respondió con el enlace a la tienda de Lina. En 24 horas, Lina recibió más pedidos que en el mes anterior completo. Las dos se miraron esa noche, sentadas en la cocina de Lina entre el olor a cera y especias, y no dijeron nada por un momento. Porque hay momentos donde las palabras llegan tarde y la emoción llega primero. Esto es real, dijo Lina finalmente, con una voz que tenía algo de asombro y algo de susto. Sí, dijo Sara. Y apenas empieza. Pero el mundo rara vez te deja celebrar mucho tiempo antes de ponerte a prueba. Camila había estado observando. Con esa atención silenciosa que tienen las personas que mezclan la admiración con el resentimiento y no saben distinguir cuál de los dos las mueve más. Había visto crecer la cuenta de Sara. Había visto los comentarios. Había visto cómo la gente de San Cristóbal empezaba a hablar de esa chica que publica cosas en internet con una mezcla de curiosidad y orgullo local que antes nadie le había dedicado a Sara. Y algo en Camila se retorció. No era maldad pura. Era algo más humano y más triste que eso. Era el dolor de alguien que lleva años creyendo que merece más de lo que tiene, que ha esperado su momento sin construirlo, que ha comparado su camino con el de otros sin entender que los caminos no se comparan porque no van al mismo lugar. Camila empezó a comentar. Primero de manera indirecta, en conversaciones con conocidos comunes. ¿Vieron lo que hace Sara? Curioso, ¿verdad? No sé, a mí me parece un poco pretencioso. Esa palabra. Pretencioso. Como si tener ambición fuera una forma de arrogancia. Como si querer más de lo que te tocó fuera una falta de humildad. Luego los comentarios llegaron más cerca. Una noche, en una reunión pequeña donde coincidieron, Camila le dijo a Sara con esa sonrisa que ya conocemos, la que no es sonrisa sino advertencia, oye, ¿no crees que exageras un poco? Quiero decir, es un pueblito. La gente aquí tiene otras prioridades. Sara la miró. Y en ese segundo tomó una decisión que demostraría ser una de las más importantes de su vida. No respondió con rabia. No respondió con sarcasmo. Respondió con calma. Puede ser, dijo. Pero yo tengo las mías. Y se fue. Esa noche, sin embargo, ya en casa, Sara no se sintió tan tranquila como había parecido. Las palabras de Camila habían encontrado una grieta, una pequeña grieta en esa confianza que aún estaba construyéndose. Porque cuando uno empieza, cuando todavía está en esa etapa donde los sueños son reales solo para uno, las palabras de los demás pesan más de lo que deberían. Se quedó sentada frente a la pantalla sin escribir nada. Solo mirando. Mirando los números. Los comentarios. Las pequeñas historias que la gente le contaba en los mensajes privados. Una chica de otro país que le decía que su contenido le había dado fuerza para retomar un proyecto abandonado. Un hombre de mediana edad que le escribió que hacía años que nada en internet le hacía sentir que alguien entendía lo que era vivir con creatividad en un mundo que no la valora. Sara leyó cada mensaje. Y algo en ella se asentó de nuevo. Fue en esos días cuando conoció, de verdad, a Doña Rosa. La había visto antes, claro. San Cristóbal era pequeño y Doña Rosa era de esas personas que tienen presencia aunque no la busquen. 65 años, cabello blanco recogido con descuido elegante, manos que contaban historias sin decir una palabra. Había tenido una tienda de telas durante décadas, había viajado más de lo que nadie en el pueblo sabía, y tenía esa clase de mirada que hace sentir que te ve completa, no solo la parte que muestras. Se encontraron un martes en la mañana, en la panadería de la esquina. Sara tenía cara de trasnocho y un café en la mano. Doña Rosa estaba sentada sola, con un libro abierto pero los ojos en la ventana. Tú eres la chica de los videos, dijo Doña Rosa sin levantar la vista del libro, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sara se detuvo. ¿Cómo sabe que soy yo? Doña Rosa levantó la vista entonces y sonrió. Una sonrisa de verdad, sin advertencia.
Porque te conozco desde que tenías 10 años y siempre has tenido esa misma cara cuando estás creando algo. Como si cargases un secreto que te pesa y al mismo tiempo te da alas. Sara se sentó frente a ella sin que nadie se lo pidiera. Porque hay personas así, que te invitan sin invitarte. ¿Lo estoy haciendo bien?, preguntó Sara. Y le sorprendió su propia pregunta, lo directa que salió, lo vulnerable que sonó. Doña Rosa cerró el libro. ¿Qué es, bien, para ti? No sé. ¿Que funcione? ¿Que crezca? ¿Que no sea solo una ilusión? La mujer mayor asintió despacio, como quien reconoce un territorio que ya conoce. Sara, el éxito que dura no llega de golpe. No es un rayo que cae del cielo y lo ilumina todo. Es más parecido a un fuego que enciendes tú misma, con tus propias manos, noche tras noche, aunque llueva. La gente ve el fuego cuando ya está grande y dice, qué suerte tuvo. Pero no vio las noches de lluvia. Sara no dijo nada. Pero algo en su pecho se movió. Lo que estás construyendo, continuó Doña Rosa, tiene valor no porque sea viral. Tiene valor porque es real. Y la realidad, hija, siempre encuentra su camino. Esa conversación duró menos de 20 minutos. Pero Sara la llevaría consigo durante mucho tiempo. Cómo se llevan las conversaciones que no resuelven nada pero lo aclaran todo. Esa noche volvió a su mesa. A su pantalla con la grieta. A sus notas llenas de flechas. Y empezó a construir la siguiente etapa de su proyecto con una claridad nueva. No la claridad que viene de no tener dudas, sino la claridad que viene de decidir seguir a pesar de ellas. Porque a veces eso es todo lo que necesitas. No certeza. Solo decisión. Dicen que el momento en que todo cambia no siempre llega con fanfarria. No siempre hay música de fondo ni un discurso que lo anuncia. A veces el momento en que todo cambia llega un miércoles cualquiera, con frío, con sueño, con una taza de café que ya está tibio, y tú ni siquiera te das cuenta de que ese es el día hasta que lo ves desde lejos, mucho después. Para Sara, ese miércoles llegó 6 semanas después de su conversación con Doña Rosa. Había estado trabajando con una consistencia que a veces la asustaba a ella misma. Cada semana, sin falta, publicaba contenido nuevo. No siempre perfecto. No siempre brillante. Pero siempre honesto. Siempre con algo adentro que venía de un lugar real. Había aprendido, casi sin que nadie se lo enseñara, que la audiencia no busca perfección. Busca verdad. Busca sentir que del otro lado hay alguien de carne y hueso que también se equivoca, que también duda, que también tiene noches donde nada sale bien y aún así vuelve a intentarlo. Esa autenticidad, esa terquedad silenciosa de seguir apareciendo semana tras semana, era lo que estaba construyendo algo que Sara todavía no sabía nombrar del todo. Una comunidad. No seguidores. No números. Una comunidad. Personas que se escribían entre ellas en los comentarios. Que compartían sus propias historias. Que decían yo también siento eso y pensé que era la única. Personas de San Cristóbal que de repente miraban a Sara diferente en la calle, con ese respeto tímido que la gente pequeña le da a los suyos cuando hacen algo que no esperaban. Y personas de otros países, de otras ciudades, de otras realidades completamente distintas, que encontraban en el contenido de Sara algo universal, algo que trascendía la geografía porque hablaba de algo que todos conocen. El miedo a querer más. El coraje de intentarlo de todas formas. Fue en una de esas semanas cuando Sara lanzó lo que ella llamó internamente el proyecto dentro del proyecto. La idea había nacido de una conversación con Lina. Estaban trabajando juntas una tarde, Sara editando en su computadora y Lina tejiendo una nueva bolsa, y Lina dijo casi sin pensar, ¿sabes qué sería bonito? Que la gente pudiera ver cómo se hace esto. No el resultado final. El proceso. Las manos. Los errores. El momento en que uno deshace 3 horas de trabajo porque algo no quedó bien.
Sara levantó la vista de la pantalla. Eso es, dijo. ¿Qué es? Lo que falta. No el producto terminado. El camino. Así nació una serie de contenido colaborativo que mostraba el proceso creativo de Lina desde adentro. No un anuncio. No una presentación comercial. Una historia. La historia de una mujer joven en una ciudad pequeña que hacía cosas hermosas con sus manos y ponía en cada pieza algo de sí misma que no se podía comprar por separado. El impacto fue inmediato y profundo. Los pedidos de Lina se dispararon de una manera que ninguna de las dos había anticipado. Pero más que los pedidos, fue la calidad de la conexión lo que las dejó sin palabras. La gente no solo compraba. Escribía. Contaba por qué quería esa bolsa específica, qué significaba para ellas, a quién se la iban a regalar y por qué. Una mujer escribió que le había comprado una vela a Lina porque su madre había muerto ese año y el aroma que Lina describía en la publicación era exactamente el mismo que recordaba de la cocina de su infancia. Otro mensaje decía que la bolsa tejida era el primer regalo que una chica le daría a su abuela después de años de distancia y silencio. Lina leyó esos mensajes con los ojos llenos de lágrimas y las manos todavía con hilo entre los dedos. Sara, dijo con voz quebrada, no sabía que lo que hacía importaba así. Y Sara, que tampoco sabía muy bien cómo manejar la emoción de ese momento, solo puso la mano sobre la de su amiga y dijo, siempre importó. Solo faltaba que lo vieran. Pero mientras todo esto crecía hacia afuera, adentro de Sara había algo que todavía no había resuelto. Camila. No era que Camila fuera un obstáculo enorme. No era una villana de película. Era algo más complicado y más humano que eso. Era una persona que había elegido, sin darse cuenta del todo, pararse frente al espejo equivocado. En lugar de mirarse a sí misma y preguntarse qué quería construir, miraba lo que Sara construía y sentía que eso le quitaba algo. Como si el éxito fuera un pastel con porciones limitadas y cada porción que le tocaba a Sara era una porción que ella perdía. Los comentarios de Camila habían continuado. Más sutiles ahora, más cuidadosos, pero presentes. Una historia indirecta aquí. Un comentario con doble filo allá. Ese tipo de ruido de fondo que no es suficientemente grande para confrontar directamente pero es suficientemente constante para desgastar. Hasta que un día, algo cambió. Fue en un evento pequeño que organizó una asociación cultural del pueblo. Una tarde de sábado con mesas afuera, música en vivo suave y gente del barrio mezclada con gente que había venido de fuera específicamente porque había escuchado del proyecto de Sara. Porque para ese entonces, el proyecto ya había trascendido lo digital y había empezado a tener presencia en lo local de una manera orgánica y hermosa. Sara estaba hablando con un grupo de jóvenes que le hacían preguntas sobre cómo había empezado, qué herramientas usaba, cómo manejaba el miedo al principio. Y ella respondía con esa honestidad que la había vuelto real para tanta gente, sin adornos, sin la versión glamorosa del éxito, sino la versión verdadera con sus noches de duda y sus mañanas de terquedad. Camila estaba al borde del grupo, escuchando. Y algo en ella, en algún lugar que llevaba tiempo cerrado, empezó a abrirse. No fue un momento dramático. No hubo revelación con música. Solo escuchó a Sara decir algo que se le quedó clavado adentro como una astilla que de repente encuentras y entiendes que llevabas ahí mucho tiempo sin saberlo. Sara dijo, lo más difícil no fue el trabajo. Fue dejar de esperar que alguien me diera permiso para empezar. Camila no dijo nada. Pero algo en su cara cambió. Algo muy pequeño, casi invisible. Pero estaba ahí. Esa noche, Camila se quedó despierta con esa frase dando vueltas. Dejar de esperar permiso. Y de repente vio, con una claridad incómoda y necesaria, que eso era exactamente lo que había hecho durante años. Esperar. Esperar que alguien la reconociera, que alguien la validara, que alguien llegara a decirle que era suficientemente buena para intentar lo que quería intentar.
Y mientras esperaba, en lugar de construir, había usado su energía en algo mucho más fácil y mucho más destructivo. En observar a los demás. En encontrar razones para que su éxito no contara. Se miró las manos en la oscuridad de su cuarto. Y por primera vez en mucho tiempo, se hizo una pregunta honesta. ¿Qué quiero yo? No qué tiene Sara. No qué logró Lina. ¿Qué quiero yo? Y la respuesta llegó tímida, asustada, como algo que había estado esperando en una habitación con la puerta cerrada. Había algo que Camila quería hacer. Algo que llevaba años postergando porque tenía miedo de que no saliera bien, porque tenía miedo de que la gente se riera, porque tenía miedo de querer algo y no conseguirlo y tener que vivir con esa derrota. Era algo pequeño. Pero era suyo. Y esa noche, Camila lo escribió en un cuaderno. No lo publicó. No se lo contó a nadie. Solo lo escribió. Como si nombrarlo fuera el primer paso para que existiera de verdad. Mientras tanto, en su casa, Sara seguía trabajando. La pantalla con la grieta. Las notas con flechas. El café que siempre se enfriaba antes de terminar. Pero ahora había algo más en esa mesa. Había cartas. Mensajes impresos que su madre había querido guardar porque decía que algún día Sara los iba a querer leer cuando olvidara por qué empezó. Había una flor seca que Lina le había dado el día que llegó su pedido número 100. Había una nota con la letra de Doña Rosa que decía, en su caligrafía firme y antigua, el fuego que enciendes tú misma no lo apaga nadie más. Sara miraba esas cosas a veces cuando la duda llegaba. Y la duda siempre llegaba. No desaparecía con el éxito. Solo cambiaba de forma. Antes era vale la pena empezar. Ahora era ¿podré mantenerlo? Antes era ¿qué dirá la gente? Ahora era ¿qué pasa si decepciono a los que ya creen en mí? Pero Sara había aprendido algo fundamental en esos meses. La duda no es el enemigo. La duda es la prueba de que algo te importa de verdad. Lo que no te importa no te genera miedo. Lo que amas, lo que verdaderamente quieres, es exactamente lo que más te asusta perder. Y entonces, en lugar de pelear contra el miedo, Sara había aprendido a usarlo como brújula. Si algo le daba miedo, si algo le costaba, si algo la hacía querer posponer para mañana, eso era exactamente lo que tenía que hacer hoy. Una noche, antes de cerrar la computadora, Sara miró los números de su cuenta. Eran buenos. Mejores de lo que había soñado un año atrás. Pero lo que más le importaba no estaba en los números. Estaba en un mensaje que le había llegado esa tarde de una chica de 16 años que vivía en un pueblo más pequeño aún que San Cristóbal. La chica escribía, vi tu historia y por primera vez pensé que quizás yo también puedo. Sara leyó ese mensaje 3 veces. Y supo que lo que estaba construyendo no era solo un proyecto digital. Era un espejo. Un espejo donde la gente que nunca se había visto reflejada en las historias de éxito brillante y fácil, podía finalmente verse. Con sus dudas. Con sus miedos. Con sus ciudades pequeñas y sus computadoras con grietas y sus sueños que no caben en las cajas que el mundo intenta ponerles encima. Y eso, pensó Sara mientras cerraba la computadora y apagaba la luz, valía más que cualquier número. Valía todo. Hay finales que no parecen finales. Parecen comienzos disfrazados. Parecen ese momento justo antes del amanecer cuando todavía hay oscuridad pero algo en el aire ya cambió, algo que no puedes ver pero puedes sentir en la piel, en el pecho. En esa parte de ti que sabe antes de que la mente lo procese. El final de esta historia es así. No hay un día exacto en que todo encajó. No hay una fecha marcada en el calendario donde Sara despertó y pensó hoy es el día en que lo logré. Porque las cosas que valen de verdad no funcionan así. No tienen un momento de llegada con confeti y aplausos. Tienen algo mejor. Tienen un proceso que de repente miras hacia atrás y no puedes creer todo el camino que recorriste sin darte cuenta de cuánto estabas avanzando.
Pasaron 4 meses desde aquella noche en el evento cultural donde Camila escuchó a Sara hablar sobre el permiso que nadie te da sino que tú mismo te tienes que otorgar. 4 meses en que muchas cosas cambiaron y otras se mantuvieron igual, porque la vida real no es una transformación completa, es una mezcla de lo nuevo y lo de siempre, de lo que crece y lo que persiste. El proyecto de Sara había alcanzado algo que ella nunca había puesto en sus planes porque honestamente nunca se había atrevido a ponerlo. Había alcanzado lo que la gente llama viralidad, pero no del tipo que explota un día y desaparece al siguiente como fuego de paja. Era una viralidad lenta, profunda, construida semana a semana con contenido que tenía raíces. La clase de crecimiento que cuando llega es difícil de parar porque no depende de un algoritmo ni de una tendencia sino de algo mucho más sólido. Dependía de la confianza. Y la confianza no se construye de golpe. Se construye gota a gota, publicación a publicación, verdad a verdad. Lina había tenido que reorganizar su proceso de trabajo por completo. Lo que antes era un negocio pequeño manejado desde su cocina se había convertido en algo que requería planificación, tiempos de entrega, lista de espera. No era un emporio. Seguía siendo artesanal, seguía siendo íntimo, seguía siendo completamente Lina. Pero ahora había personas en distintos países esperando con ilusión un paquete con su nombre que contenía algo hecho a mano por una mujer en una ciudad pequeña que ponía su alma en cada pieza. Un día, mientras empacaba un pedido, Lina encontró en el fondo de una caja un cuaderno viejo donde 2 años atrás había escrito sus metas para el negocio. Las releyó despacio. Y se dio cuenta de que había superado casi todas. No de la manera en que las había imaginado. De una manera mejor. De una manera que no había podido imaginar porque requería todo lo que vino después para ser posible. Cerró el cuaderno. Lo guardó. Y siguió empacando con una sonrisa que no necesitaba testigos. Sara y Lina habían formalizado su colaboración. No con contratos complicados ni estructuras rígidas, sino con la clase de acuerdo que solo funciona entre personas que se conocen de verdad y confían la una en la otra. Cada proyecto nuevo era una conversación. Cada decisión era tomada juntas. Y esa dinámica, esa manera de construir algo en paralelo sin que una opacara a la otra sino que cada una potenciara lo que la otra traía, se había vuelto parte de la identidad de lo que hacían. La gente las mencionaba juntas. Sara y Lina. Como si fueran una unidad, no porque hubieran perdido su individualidad sino porque su combinación había creado algo que ninguna de las dos podría haber creado sola. Y entonces llegó Camila. Llegó un martes por la tarde, a la puerta de la casa de Sara. Sin avisar. Con esa clase de valentía torpe que tienen las personas cuando finalmente deciden hacer algo que llevan tiempo postergando porque saben que si lo piensan demasiado no lo hacen. Sara abrió la puerta y las dos se miraron un momento sin decir nada. ¿Puedo pasar?, preguntó Camila. Sara se hizo a un lado. Se sentaron en la pequeña sala. Había una incomodidad entre ellas que ninguna fingió que no existía, porque ya habían pasado la edad de fingir esas cosas. Y entonces Camila habló. No con un discurso preparado. Con esa clase de palabras que salen sin orden porque vienen de un lugar donde el orden no importa, donde lo único que importa es que salgan. Dijo que había sido injusta. Que había dicho cosas que no debía. Que había usado la energía equivocada durante demasiado tiempo y que recién ahora entendía por qué. No porque fuera mala persona, sino porque tenía miedo y no había sabido qué hacer con ese miedo excepto dirigirlo hacia afuera, hacia algo que le resultara más fácil de atacar que enfrentar lo que tenía adentro. Dijo que había empezado algo propio. Pequeño. Todavía sin nombre. Un blog, apenas, donde escribía sobre su ciudad desde una perspectiva que nadie más había escrito. No era viral. No tenía miles de seguidores. Pero era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo se había acostado una noche sintiéndose entera. Sara la escuchó. Toda. Sin interrumpir. Sin el gesto de quien ya sabe lo que el otro va a decir.
Con esa atención completa que es una de las formas más profundas de respeto que una persona le puede dar a otra. Cuando Camila terminó, hubo silencio. Y luego Sara dijo algo que Camila no esperaba. Quiero leer lo que escribes. No hubo drama. No hubo lágrimas de película. Hubo algo más real y más valioso que eso. Hubo dos personas eligiendo, en un martes ordinario, hacer las cosas diferente. Doña Rosa se enteró de todo esto de la manera en que Doña Rosa se enteraba de todo en San Cristóbal, que era un misterio que nadie había podido resolver del todo. Un día encontró a Sara en la panadería de la esquina, en el mismo lugar donde habían tenido su primera conversación real, y se sentó frente a ella con su libro y sus manos que contaban historias. Cuéntame, dijo simplemente. Y Sara le contó. Le contó el crecimiento del proyecto. Le contó la colaboración con Lina. Le contó a Camila y el martes inesperado. Le contó el mensaje de la chica de 16 años. Le contó que a veces todavía tenía miedo, pero que el miedo ya no la paralizaba sino que la movía. Doña Rosa la escuchó con esa atención que hacía sentir que el tiempo se detenía un poco, que el café no se enfriaba y el ruido de la calle se alejaba. Cuando Sara terminó, la mujer mayor asintió despacio. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las personas que empiezan y las personas que llegan?, preguntó. Sara esperó. Las que llegan no son las que tienen más talento. No son las que tienen más suerte. Son las que aprenden a querer el camino, no solo el destino. Las que encuentran significado en el proceso mismo, en las noches difíciles, en los comienzos lentos, en las colaboraciones inesperadas, en las reconciliaciones que nadie vio venir. El destino es solo el momento en que te das cuenta de todo lo que construiste sin saber que lo estabas construyendo. Sara guardó esas palabras. Las guardó en ese mismo lugar donde guardaba las cosas que no podía explicar pero tampoco podía soltar. Esa tarde, de regreso a casa, Sara caminó despacio por las calles de San Cristóbal. Las mismas calles de siempre. El mismo empedrado, las mismas fachadas de colores que el tiempo había ido deslavando suavemente, el mismo olor a pan de la panadería de la esquina mezclado con el olor a tierra después de lluvia. Pero todo se sentía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Saludó a la señora Amparo que estaba en su puerta de siempre. La señora Amparo la saludó con esa misma sonrisa, pero esta vez había algo diferente en ella también. Algo que parecía, si uno miraba con cuidado, un poco de orgullo. El orgullo incómodo de alguien que dudó de ti y ahora no sabe exactamente cómo decir que se alegra de haberse equivocado. Sara le sonrió de vuelta. Sin resentimiento. Porque el resentimiento es una carga y Sara había aprendido que las cargas que no son tuyas no tienes que cargarlas. Llegó a casa y su madre estaba en la cocina. Ese olor familiar a comida casera, a hogar, a todo lo que no cambia aunque todo lo demás cambie. Su madre la miró entrar y sin decir nada le puso un plato en la mesa y se sentó frente a ella. ¿Cómo estás, hija?, preguntó. La pregunta simple de siempre. Y Sara, que tantas veces había respondido bien para no explicar, esa tarde respondió diferente. Estoy construyendo algo, mamá. No sé exactamente a dónde lleva. Pero sé que es mío. Y sé que vale la pena. Su madre la miró un momento largo. Esas manos cansadas, ese corazón enorme. Y dijo, lo sé. Siempre lo supe. Y comieron juntas en silencio. El mejor silencio. El que no necesita llenarse porque ya está lleno. Esa noche, Sara se sentó frente a su computadora. La pantalla con la grieta en la esquina. Siempre esa grieta. Que ya no era un defecto sino casi un símbolo, la prueba visible de que las cosas pueden estar rotas en alguna parte y aún así funcionar, aún así mostrar luz, aún así servir para construir algo que importa. Abrió un documento en blanco. Y empezó a escribir algo nuevo. No para su audiencia todavía. Solo para ella.
Una especie de carta a la versión de sí misma de un año atrás, la que dudaba en la puerta antes de publicar por primera vez, la que escuchaba los comentarios de la señora Amparo y sentía el peso de una ciudad pequeña diciéndole que los sueños grandes no caben aquí. Le escribió: no tienes que saber a dónde vas para empezar a caminar. No tienes que tener todo resuelto para dar el primer paso. No tienes que esperar que alguien te diga que ya estás lista, porque ese día no llega si lo esperas de afuera. Llega cuando decides que ya es suficiente esperar y que es hora de hacer. Le escribió: el miedo no desaparece, pero se vuelve más pequeño cada vez que lo enfrentas. Y un día te das cuenta de que caminas con él como con un compañero al que ya no le temes, al que ya conoces demasiado bien para que te sorprenda. Le escribió: la gente que te quiere de verdad te lo demuestra quedándose cuando todavía eres un borrador. Y la gente que solo aparece cuando ya eres una versión terminada, esa también tiene su lugar en la historia, porque te enseña a distinguir. Le escribió: no todo el que duda de ti es tu enemigo. A veces la persona que más te cuestiona es la que más miedo tiene de hacer lo que tú hiciste. Y esa persona merece compasión, no guerra. Porque la guerra cansa y la compasión, a veces, transforma. Sara escribió esa carta larga, lenta, sin apuro. Y cuando terminó, la guardó. No la publicó. No la compartió. Era solo suya. Luego abrió su cuenta. Miró los números, los mensajes, la comunidad que había crecido alrededor de algo que había empezado como un susurro en una ciudad pequeña donde los sueños grandes se sentían demasiado ruidosos. Y publicó algo simple. Una sola imagen. Su mesa de trabajo. La computadora con la grieta. Las notas con flechas. La flor seca de Lina. La nota con la letra de Doña Rosa. Y debajo, una sola frase. Todo esto empezó con miedo y una pantalla rota. Por si alguien necesitaba saber que eso es suficiente para empezar. En 24 horas, ese post se convirtió en el más compartido de su historia. Pero Sara ya estaba dormida cuando pasó. Profundamente, tranquilamente dormida. Como duerme la gente que ha trabajado de verdad. Como duerme la gente que no espera que el mundo la valide para saber que lo que hace vale. Y eso, al final, es la lección más importante de esta historia. No la que viene en los libros de autoayuda con frases en negrita. No la que te dan los coaches con micrófonos y luces de escenario. La lección simple y difícil y completamente real que nos deja Sara, Lina, Camila, Doña Rosa y esa ciudad pequeña llamada San Cristóbal que creyó durante un tiempo que los sueños grandes no cabían en sus calles. Los sueños no necesitan ciudades grandes. No necesitan recursos perfectos. No necesitan que todo el mundo crea en ellos desde el principio. Solo necesitan una cosa. Que tú no los abandones cuando todavía son pequeños. Que sigas apareciendo, semana a semana, noche a noche, con miedo y todo, con dudas y todo, con la pantalla rota y todo. Que elijas, una y otra vez, seguir construyendo aunque nadie todavía pueda ver lo que estás construyendo. Porque el fuego que enciendes tú mismo, con tus propias manos, en tus propias noches difíciles, ese fuego no lo apaga nadie más. Y cuando finalmente lo vea el mundo, no vas a pensar en la llegada. Vas a pensar en el camino. Y vas a sonreír. Porque el camino fue tuyo. Completamente tuyo.